Amada Iglesia, buenos días. Es un gozo estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor, adorar al Señor, que juntos le expresemos a Él lo que Él es. Ese es el concepto más claro de adoración. Es expresarle a Dios lo que Él mismo revela de Él en su palabra. Es la forma de adorar. Y esto es algo maravilloso, es un síntoma de vida en la iglesia. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un resultado de esta adoración interior es la alabanza exterior, una alabanza que se canta acompañada con la convicción del corazón, llena de temor. Yo les invito en esta mañana a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan. Continuamos con esta serie de Primera Juan que estamos desarrollando y les invito a que podamos leer en esta mañana el capítulo 2 de Primera Juan y vamos a leer los versículos 18 y 19, los versículos 22 y 23 y el 26. Dice así la palabra del Señor, Primera Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y a pesar de que está dentro del mismo párrafo, no voy a abordar el versículo 20 y 21, porque entra en el tema del sermón que viene. Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien, mis amados, voy a compartir con ustedes un sermón que se titula Identificando a los anticristos. Este sermón contiene una introducción. En segundo lugar, contiene un punto que se titula Surgimiento de los anticristos y que se extrae del versículo 18 que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto es, o conocemos que es el último tiempo. Y el tercer punto del sermón se titula Características o rasgos particulares de los anticristos. Y se extrae
de los versículos 22 y 23, lo leemos, características particulares de los anticristos. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y también se extrae del versículo 26 que dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien, mis amados, estamos considerando la tarea que el apóstol Juan tiene en la última parte ya del primer siglo de la iglesia, justamente de apuntalar a la iglesia, de sostener a la iglesia, puesto que en el crecimiento de la iglesia en el primer siglo fue sumamente atacada por una estrategia diabólica que fue la falsa doctrina, una falsa enseñanza que venía justamente hablada por una corriente que era la corriente de los gnósticos y que tenían como principal objetivo deformar la verdad del Evangelio, negando la deidad de Jesucristo e impulsando a las personas a que pequen deliberadamente, porque si pecaban con su cuerpo no les afectaba en el alma. Juan está claramente mostrando que las personas que obran de esta manera lo hacen porque revelan la realidad de su corazón. Que estas personas que pretendían enseñar este evangelio distorsionado revelaban lo que tenían en el corazón, y lo que tenían en el corazón era muerte. La palabra de Dios está hablando de que estos son anticristos. Todo este párrafo está apuntando a esta manera en la que Juan les da otra forma de evidenciar quiénes eran los engañadores para separarlos de los verdaderos. Juan viene trabajando en la carta y viene mostrando que los engañadores son los que tienen un falso concepto con respecto al pecado y al arrepentimiento. Lo vimos en los estudios pasados. Estábamos viendo también que los engañadores son los que tienen un falso concepto en relación a la persona de Jesucristo. Pero en este caso, y no solamente eso, también en los párrafos anteriores, Juan mostró que los falsos tienen un falso concepto con respecto a la comunión. Ahora, Juan está dando otra evidencia, y es mostrar que estos son justamente los que están alineados con el espíritu del anticristo, para que la iglesia los identifique y verdaderamente no los siga. Es que Juan hace esto porque desde que Satanás y sus seguidores se rebelaron contra Dios, siempre ha existido un poder de maldad, un poder oscuro, sobrenatural y opuesto al Señor en todo el universo. Solamente cotejando las Escrituras podemos ver desde los primeros capítulos que en Génesis capítulo 3 se habla de la influencia de la serpiente tentando a la mujer y haciendo caer a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Cuando seguimos analizando la Escritura en sus primeros capítulos, en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 13, se habla del diluvio universal como el resultado de un juicio por una maldad que ha evolucionado de tal manera que ha llamado el juicio de Dios para exterminar a la raza, solo conservar parte de ella: Noé, su familia, los hijos de Noé con sus esposas. Cuando seguimos avanzando, vemos el desarrollo y la influencia de la maldad. En Génesis 11, del 1 al 9, podemos cotejar la Torre de Babel, la rebeldía del hombre
que quiere llegar hasta el cielo, que quiere ir hacia Dios por sus fuerzas y sus medios. Y si seguimos analizando en la Biblia, podemos ver en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 6, y el capítulo 2 y el versículo 7, un ataque directo desde el poder de la maldad para con Job, destruyéndole su vida, siempre bajo permiso de Dios. Esto también repercute, no solamente analizándolo en el antiguo pacto, sino cuando vamos al nuevo pacto, el apóstol Pablo se encarga de mostrar que este poder de maldad es el mismo poder que ha seguido trabajando en las distintas generaciones hasta llegar a nuestros días. Y Pablo escribe lo siguiente a los Efesios: ustedes han andado en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está reflejada justamente la acción de esta maldad oculta. La corriente de este mundo es la que se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El capítulo 2 y el versículo 2 y 3 de la carta a los Efesios dice esto. También cuando Pablo escribe a los de Colosas, les dice claramente a ellos: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Entonces, ambos pasajes muestran la verdadera influencia del poder de la maldad en los hombres. Y esto confirma que Satanás ha sido el principal originador de un plan de destrucción en contra de Dios, desde el momento que surgió en él el rebelarse contra Dios. Y evidentemente este plan de maldad está activo, por lo que siempre ha sido el ejemplo perfecto, porque ha sido el originador justamente de la maldad, y es el que fortalece, es el que impulsa a todos estos anticristos que andan por el mundo y que siguen su guía. El término anticristo, tal como Juan lo está determinando en el párrafo, se trata de una palabra que se traduce del griego, es una palabra compuesta con justamente una partícula, un prefijo anti, que es de negación, que significa contra, y una expresión sustantiva Christos, que justamente habla de que es el espíritu que se opone a la persona de Cristo, es el espíritu que intenta suplantar a Cristo, es el espíritu que intenta representar a Cristo, pero con la sagacidad de representarlo de una manera distorsionada. Y si usted es tan amable, puede cotejarlo en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 24, el Señor ya lo advierte, y el versículo 24 nos dice la palabra así, San Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, dice lo siguiente, en el versículo 21 y 22, dice así la palabra: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios
para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas personas siempre representan puntos de vista aberrantes en cuanto a la doctrina y a la naturaleza de Cristo, tal como lo aclara Juan. Distorsionan la doctrina de Cristo, distorsionan la naturaleza de Cristo y pretenden, obviamente, destruir la iglesia. En su segunda carta, Juan, en el versículo 7, aclara y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda Juan 7. Esta es una problemática que lo ha tenido la iglesia siempre. Arranca con el gnosticismo en el tiempo de Juan, pero sigue con el arrianismo, segundo siglo, tercer siglo. Y usted dice, bueno, pero ya se disuadió. No, cuando le golpean la puerta y le dicen que Jesucristo no es Dios, usted tiene al frente un anticristo moderno. Porque es el espíritu del anticristo el que impulsa a las personas a tener una visión distorsionada de la persona de Cristo, negando la deidad de Cristo. Y esto es algo tremendo, es una bomba para el alma, porque cuando se niega la deidad de Cristo, se niega la posibilidad de redención. Si Cristo es hombre y no es Dios, no tiene poder para perdonar el pecado. Es una bomba en la redención. Que a usted le golpeen la puerta y que le hablen de cielos nuevos y de tierras nuevas y que le digan que Cristo no es Dios, pues le presentan el dulce pero le cierran la boca para poder comerlo. Es que no tienen luz. Si no hay redención, no se llega a cielos nuevos y tierras nuevas. Si no hay perdón y salvación, no hay vida eterna. Y cielos nuevos y tierras nuevas es vida eterna. Entonces el punto es que esta ceguera interior es la que lleva a personas a hablar de una manera distorsionada de la esencia de Cristo, del mensaje del Evangelio, y estos son anticristos. En estos versículos Juan reitera a sus lectores las pruebas que él planteó anteriormente y que las he mencionado. Vean la correcta manera en que ellos entienden la pecaminosidad del hombre. Es incorrecta la forma en la que ellos entienden la pecaminosidad del hombre. Es incorrecta la forma en la que ellos entienden la naturaleza de Cristo. No lo ven como Dios, solamente lo ven como un hombre. Como así también analicen las pruebas morales. Son personas que dicen tener contacto con Dios, que es amor, pero no aman a los que son de Dios. Entonces, si estas pruebas entregan resultados negativos, sepan que ustedes no deben seguir a esas personas. Tampoco ellos quieren sujetarse a la palabra de Dios y son desobedientes. Entonces, para identificar los que no son salvos, separándolos de los que son en verdad salvos, Juan les está diciendo: estos que hablan de esta manera y que actúan de esta manera, están impulsados no por el Espíritu Santo como ustedes, sino por el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Eso es lo que trata el párrafo que acabo de leer. Juan sabía que una visión errónea de Cristo lleva a las personas a la perdición,
tal como Él lo expresa cuando Él escribe su Evangelio y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:24. El hecho de no creer quién verdaderamente es Jesús es un síntoma de muerte. Una persona puede venir y decir que él ama a Jesús, pero cuando usted profundiza en el verdadero concepto que tiene de Jesús, es muy probable que le diga que lo ama por lo que hizo, por lo que le da, por lo que le va a dar, pero nunca lo reconoce Señor de su vida, ni Salvador de su vida, ni le ha pedido perdón por su pecado. Entonces ahí está la evidencia de que tiene solo en claro un área de Jesús, que fue un hombre bueno, que fue un maestro bueno, pero no entienden que Él es el Señor y el Creador de todo lo que existe. Juan quiere confirmar a los verdaderos, exponiendo a los falsos cristianos, quienes portan el espíritu del anticristo. Esa es la manera en la que Él está apuntalando a los verdaderos, sacando la mentira verdad y exponiéndolos de tal manera que ellos vean la diferencia. Los que son guiados por el espíritu del anticristo distorsionan a Jesús en su mensaje y en su naturaleza. Y quiero llevar a la iglesia una reflexión en esta mañana. Lo primero es: ¿eres tú un verdadero hijo de Dios? Para comprobar esto, ¿cuál es tu concepto, tu verdadera visión sobre Jesucristo? ¿Quién es Él para vos hoy? Es probable que haya muchas respuestas cuando nos hacemos esta pregunta. Y bueno, Cristo es el que me enseñaban en la escuelita cuando mi abuela me llevaba al té de mujeres en la iglesia. O Cristo es ese que me hablaron a veces con las figuritas en la escuela bíblica cuando yo era niño. O Cristo es aquel que escuché alguna vez a algún evangelista predicar en una plaza. Pero es que si la visión de Cristo no es que es tu Señor el que gobierna tu vida, aún no hay salvación, a pesar de que tengas muy buenos conceptos del Jesús histórico. ¿Crees que Él es el Mesías que había de venir, el que apunta todo el Antiguo Testamento? ¿El que se anuncia como Dios que se haría carne? ¿Crees que el que estuvo en la tierra, pisando la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre en una persona? Este es el punto. ¿Cuál es la visión que tenés de Jesús? Eso revela si hay vida o no hay vida en tu corazón. En segundo lugar, entramos al punto del surgimiento de los anticristos. Y si es tan amable, coteje nuevamente el texto, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y en esta expresión nuevamente Juan se refiere a los creyentes, lectores, calificándolos de hijitos. Lo habíamos estudiado en sermones pasados. Esta expresión en el griego es paidia. Y es una expresión que no tiene tanto un significado de ser miembros de una familia, no expresa tanto el criterio de pertenencia por descendencia, sino que expresa más que todo el hecho de que, a pesar de ser un descendiente, un hijo, eres pequeño aún.
La intención de Juan es hablarle a los hijos pequeños. Son verdaderos, pero son susceptibles a las amenazas del error. Son manipulables por la dicción de los que engañan. Y es esto lo que dice la palabra aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Ellos necesitaban crecer porque eran pequeños y porque estaban frente a un peligro inminente. El mensaje distorsionado de la persona de Jesús, el cual era su Salvador, y esto los podía llevar a errar. Juan sabe que ellos, al ser más inmaduros, son más vulnerables a la grave amenaza de la mentira de los falsos maestros, que son impulsados por el espíritu del anticristo. Y Juan les recuerda a ellos, y ahí lo dice en el texto: hijitos, ya es el último tiempo. Los sitúa escatológicamente, los posiciona para que se den cuenta que hay una obra de maldad con todo ímpetu en este último tiempo, y este último tiempo es justamente el milenio eclesial, el espacio de tiempo que no necesariamente son 1000 años literales entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Este es el último tiempo. Entonces Él les habla del presente siglo, porque la palabra presente en el Nuevo Testamento, la historia contenida en un siglo presente y en un siglo venidero, no tiene más divisiones. Y la línea que divide el siglo presente del siglo venidero es la segunda venida de Jesús. En el siglo presente hay un desarrollo de generaciones hasta que se llega al último tiempo, que es el espacio de tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda. Y la Escritura llama al tiempo eterno que instituye el Señor en su segunda venida el siglo venidero. Podemos ver que los que estamos vivos hoy, como ellos en aquel momento, fuimos personas, somos personas y ellos fueron personas que vivieron en el último tiempo. Y si usted es tan amable, vea 1 Corintios 10, 11. Coteje usted mismo esta expresión. 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es el último tiempo. Carta a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 26, dice así, Hebreos 9, 26. De otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces es claro que los que estaban vivos posterior a la venida de Jesús son los humanos que han alcanzado el último tiempo. Y nosotros estamos en el último tiempo del último tiempo. Porque ese último tiempo fue hace 2000 años ya que se inició. Entonces ya lleva 2000 años de curso el último tiempo y se extenderá, se prolongará hasta que el Señor en su soberana misericordia lo extienda. Que sabemos por la palabra que es
se extenderá hasta que el último escogido por gracia entre a formar parte del pueblo santo. Este último tiempo concluirá cuando el Señor se manifieste por segunda vez, porque Él le pondrá punto final al siglo presente y dará inicio al siglo venidero o eternidad. Acompáñenme al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, si es tan amable, el capítulo 18 y el versículo 29 y 30. Dice así la palabra del Señor: y Él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, esta es la división que hace la Escritura: el siglo presente, que ya está en el último tiempo en su avance y que terminará con la segunda venida de Cristo. Y tú dices, ¿cómo podemos saber que este siglo va a terminar con la venida de Cristo? Solamente busca San Mateo 13, en la parábola del trigo y de la cizaña, cuando el Señor dice que en el momento en que Él venga y que los ángeles recojan la cizaña, la separen del trigo y recojan el trigo y lo lleven al granero, ese va a ser el momento del fin del siglo. Entonces, la palabra está hablando por boca de Juan y diciéndoles a los niños: tengan cuidado porque este es el último tiempo. Hay un trabajo impetuoso de Satanás impulsando a los que engañan para oponerse al pueblo santo de Dios, el que ha llegado al último tiempo. Deben tener cuidado de no seguir a los que no son verdaderos. La venida de Cristo desató una gran oposición de Satanás. Cuando Él justamente da inicio al último tiempo en su primera venida, las fuerzas de maldad se revolucionaron de una manera comprobable. Usted puede verlo en los evangelios, cuando los mismos demonios atacan a Jesús y dicen: ¿pero por qué nos has venido o has venido para atormentarnos antes de tiempo? Usted puede ver que el mundo oculto se revolucionó. Los demonios en los hatos de cerdos que se precipitan al mar. Los que habían poseído personas y que el Señor en su poder y autoridad, mostrando el poder del reino, deja libre a una persona que estaba psíquicamente afectada por el poder oculto y lo hace libre. El Señor, al estar presente, provocó una revolución en el mundo de maldad. Pero esa revolución en el mundo de maldad no solamente se dejó ver en los casos de endemoniados y todo lo que Él hizo para mostrarle al poder de las tinieblas y a los hombres que el reino de los cielos había llegado en su persona, sino que esa revolución de maldad se dejó ver en el surgimiento del engaño y del error en la iglesia. Esa es la estrategia de Satanás. Y esos son los anticristos, impulsados por un espíritu de engaño y de error que pretenden deformar a la persona de Jesús y que pretenden negar el evangelio verdadero. Y esto ocurre como justamente una oposición de maldad frente al obrar de Dios. Es obvio que las puertas del Hades, como dice la palabra, no prevalecerán contra ella, y es por eso que, a pesar de tener estos registros, la iglesia se reúne hoy. Estuvo llena de anticristos, llena de maestros falsos.
Solamente póngase a leer un poco de historia de la iglesia y los va a encontrar. No obstante, la iglesia llega hasta el día de hoy, porque el Señor siempre puso en alto la verdad de su evangelio y siempre hizo evidente por el evangelio a los que no tienen el resultado del evangelio en sus vidas. Después de haber sido hostiles para con el Señor durante 3 años, en aquel tiempo cuando el Señor vino, ya empezó el enemigo a seguirle. Lo persiguieron a través del poder religioso, a través del poder político. Tenía que escabullirse entre la gente para que no lo pillen y lo maten, tirándose por barrancas para ocultarse de ellos. Pero llegó un día que para que se cumpla la promesa y que se cumpla lo previamente determinado en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que Cristo fue colgado en la cruz y le mataron. Ese es el mismo espíritu del anticristo. Pero notemos que en la soberana obra de Dios estuvo concedido el permiso de hacerlo. Los hombres obraron impulsados por el odio a Jesús y el Padre ejerció su soberanía en cumplir lo previamente determinado. Jesús tenía que ser colgado para comprar al pueblo santo. Juan, cuando escribe la carta, aclara esto y vuelve a decir: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos anticristos que ya están en el mundo representan a la persona que justamente va a concentrar todo su poder de maldad y que aparecerá con poderes de engaño y de gobierno. No sabemos quién es, pero sabemos que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Pablo advierte de igual manera a la iglesia de los tesalonicenses que tengan cuidado a los niños, a los que quizás no están tan firmes y a los que están firmes, para que cuiden a los que no están tan firmes. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, usted puede leer lo siguiente. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, y desde el versículo 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el hecho escatológico que marca el fin del siglo presente y el inicio del venidero, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, arrebatamiento de la iglesia, establecimiento de la gloria eterna final, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Uno de los engaños contra los cuales lucharon en ese momento era negar que el Señor fuera a venir. Destruían la esperanza y la confianza de los verdaderos creyentes. Y el apóstol Pablo está atacando justamente esta acción maléfica de los falsos maestros, que lo que hacían era negar que el Señor fuera a venir. Ya hace mucho tiempo que dijo que iba a volver. Miren, no vuelve. Ustedes van a seguir esperando, pero hagan su vida. ¿No se dan cuenta que tienen que disfrutar de la vida si el Señor no vuelve? Dime, ¿no es esa la misma manera en la que te ataca el mundo hoy? No te está diciendo la gente en la calle, pero disfrutá si la vida es una sola. Dale rienda suelta a tus placeres. Viví para satisfacer los deseos de tu cuerpo. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando?
¿No prometió hace 2000 años? ¿Todavía querés esperar 2000 años más? ¿No lo oíste nunca? Es lo mismo que pasó al principio. Es el ataque del espíritu del anticristo, negando la esperanza de la iglesia, para que no espere al Señor. ¿Qué les dice Pablo a los de Tesalónica? Que estaban azotados por el espíritu del anticristo, por la falsa enseñanza que distorsiona el evangelio. No se dejen mover fácilmente del modo de pensar. No se conturben por espíritu, por palabra, por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y estas cartas, como si fueran nuestras, son todas las cartas extraapostólicas que circularon cuando circulaban las cartas apostólicas. Fue tremendo el tiempo del primer siglo de la iglesia. Y muchas de esas cartas se han recuperado algunos fragmentos y hay evidencias. Pero eran falsos apóstoles. Estaban impulsados por el espíritu del anticristo. Y tú dices, no, pastor, pero eso ya hoy no se ve. Prende la tele. Prende la tele y te van a vender a un Dios de prosperidad, pero no te van a decir que Él salva. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cómo estás con respecto a la fe? Al anticristo le encanta que sigas detrás del materialismo, como lo hacía con ellos. Dentro del gnosticismo de aquella época atacaba la libertad para pecar, el amor por los placeres. Hoy el mismo espíritu del anticristo ataca de manera ideológica la oposición a un creador, a través de la evolución y a través de un montón de ideas falsas que se oponen a la Biblia. Pero también ataca por el avance y la evolución del materialismo, la vida cómoda. El objetivo de la vida es tener más, no es arrepentirse cada día. El objetivo de la vida es vivir mejor, no es amar a Dios y darle gloria. El objetivo de la vida es que trabajes muchas horas más para tener el mejor auto, la mejor ropa, la mejor casa, la mejor cuenta bancaria y los mejores viajes al exterior. No importa si la iglesia te espera, no importa si el reino se detiene, no importa si la salvación de otro no se habla. Dime, ¿tú crees que este no es el espíritu del anticristo? Hay conceptos tan falsos en relación a esto. Es como que la iglesia quedó enganchada con el tema del anticristo que iba a venir y todos hablan, ¿quién será? ¿Será el Papa? ¿Será el gobernador de tal país? ¿Será el de este país? Algunos para charlar dicen, no, debe ser el presidente nuestro porque es muy bueno, porque... Y así, las personas van hablando de un tal supuesto anticristo, pero no se dan cuenta del ataque ideológico del espíritu del anticristo. ¿Tú crees que el hecho de llamar a una unión ilícita de dos hombres y dos mujeres, mintiendo que es un matrimonio, esa no es una matriz que produce nada?
Solamente da rienda suelta a la perversión. ¿Tú crees que esto no es resultado del anticristo? ¿Tú crees que darle rienda suelta al sexo ilícito a mujeres solteras, diciéndoles que anden con cuanto hombre se le cruza, total, maten al bebé que tienen dentro y se soluciona todo? ¿Esto no es del espíritu del anticristo? Ah, no, pero es que se defiende el aborto porque es por cuestiones de embarazos indeseados. Hay colas de mujeres queriendo hijos que no los pueden tener. ¿A dónde está la solución? ¿Matar a un ser que puede hacer feliz a un matrimonio que es estéril? Ah, no, pero si está el riesgo de la madre y el hijo porque... Bueno, yo en esa cuestión médica finita no me voy a meter mucho, porque no estudié medicina, estudié otra rama de la ciencia. Pero te puedo asegurar que si un cáncer hoy se trata, es posible evitar que un hijo se mate. Pensalo bien si sos médico. Encuentran soluciones para muchas cosas, pero no protegen la vida. Esto también viene del espíritu del anticristo. La iglesia de Cristo tiene que estar pendiente de que hay un ataque del espíritu del anticristo y no esperemos que venga el gobernante mundial que va a solucionar el problema de todos y que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Todo eso va a ocurrir porque Dios lo escribió. Pero el punto es que podés estar mirando a lo escatológicamente futuro y siendo negligente a lo escatológicamente presente. ¿Cuál es tu relación con la distorsión de la verdad que reina hoy en la sociedad? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, las personas con las que te rodeas, ¿saben tu manera de pensar en contra de las aberraciones que hoy se establecen como buenas? Los rasgos particulares del anticristo, y termino con esto. Solo quiero llevarte a la reflexión. ¿Te atraen doctrinas que distorsionan la verdad sobre Jesús? ¿Te sientes atraído que te presenten a un Jesús distinto? ¿Cuál es la actitud que tienes frente a la falsa doctrina? Si hoy tienes al frente a una persona que niega que Jesús es Dios, ¿sabes qué decirle? Y no, para eso están los que estudian, pero ¿para qué haces en la iglesia? ¿Puedes defender hoy la naturaleza del Mesías con la Biblia? ¿Estás abocado desesperadamente por profundizar tu comprensión sobre la persona de Cristo y su obra? Y por último, la última reflexión, ¿cuál es tu posición frente a la perversión mental que reina hoy en la sociedad moderna? ¿Cuál es tu posición? Es desesperante ver la cantidad de jóvenes en la iglesia que se identifican con la muerte y la perversión. Punto número 3. Rasgos particulares de los anticristos. Y si es tan amable, acompáñeme a leer el versículo 19, 22, 23 y 26. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, para poder identificar a los anticristos infiltrados en la iglesia, Juan da evidencias de sus características. Es como cuando debemos identificar algo, buscamos características. Usted, cuando intenta descubrir si hay un perro dando vuelta, no va a escuchar el sonido de un gato. Hay características naturales. La primera característica que está dando Juan para identificarlos es que son los que se apartan de la comunión. Acabamos de leer, estaban con nosotros, pero salieron porque no eran. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es que la tarea de ellos era estar dentro, pero cuando justamente por el operar de Dios se evidenciaba que no eran, es como que la iglesia en un cuerpo expulsa la espina que está metida como un anticuerpo. Hay una protección de Dios. Y evidentemente ellos están allí, pero terminan separándose de la comunión. ¿Qué hace justamente el cuerpo cuando se te introduce una espina en algún lugar por ahí, cuando vas de paseo a algún lugar de sierras? Esto tan doloroso. Hay todo un mecanismo en donde el cuerpo intenta expulsar el anticuerpo y produce una zona afiebrada con dolor, latido, molestia. Juan está diciendo, estos son los que no son. Mira cómo se conducen y no los sigas. Esta ideología es del espíritu del anticristo. Mira que no está la Biblia y no la creas. Los anticristos solo entran a la iglesia para sabotearla por un poco de tiempo. Usan la estrategia de las falsas enseñanzas, pero solo duran un tiempo y se alejan de los verdaderos creyentes, pero dejan en el camino vestigios de su paso, destrucción. Normalmente, frecuentemente los siguen personas y se los llevan. Personas que no habían nacido, que estaban, o niños que tropezaron por no estar firmes. Débiles que quedan confundidos dentro de la iglesia. Y esta es una tarea de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el libro Instrumentos en Manos del Redentor? Bueno, pues debemos vivir cumpliendo esta tarea. Discipularnos unos a otros. Llevar a los creyentes a la firmeza en la fe. Juan está respondiendo a la duda que se generaba en el momento, porque cuando los que estaban hablando, que presentaban una gran enseñanza, no eran verdaderos, se iban. ¿Y cómo quedaba la iglesia? Se fueron. ¿Serán verdaderos? ¿Estaremos mal nosotros? Muchas veces nos genera esto, porque convivieron y porque estuvieron allí, cuando se iban generaba esa duda. Pero Juan está apaciguando ese mal momento y les está diciendo, no, se fueron porque no eran. Quédense tranquilos, si se van es porque no son. Entonces Juan les aclara lo siguiente, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y Juan se encarga de aclararles que si estos maestros mentirosos y sus seguidores hubieran sido verdaderamente salvos, habrían, dice él, permanecido con nosotros. Y voy a hacer un alto y voy a hacer una mención. Este texto, sacado fuera de contexto, se lo usa mucho en los problemas de divisiones en las iglesias. Y verdaderamente es una aberración. Primero, la división. Y segundo, de que se intente justificar que una persona se retira de la iglesia porque no eran de nosotros. Ahí la palabra no está diciendo esto. Esa es la forma totalmente equivocada de que una persona que se queda en un lugar ve culpable al que se va. Pero muchas veces hay motivos justificables
por los cuales una persona deja un lugar para congregarse. Por ejemplo, cuando no se enseña la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se exponen las doctrinas por no practicarlas. Por ejemplo, cuando no se practica la disciplina correctamente. Por ejemplo, cuando no se vive lo que se predica. Entonces, no es que esté mal que se vaya, se va a un lugar más sano. Este texto no quiere decir eso. Ahí está hablando de los que no eran salvos, ahí está hablando de los falsos que enseñaban no el mensaje bíblico, sino una distorsión del mensaje, y que por no ser miembros del reino de los cielos, salen de una embajada del reino, porque no aguantan ese lugar. Lo profundo aquí en este párrafo es que Dios está mostrando una estrategia soberana en esto. El Señor permite que se infiltren falsos maestros y falsos enseñadores, porque Él depura la iglesia. Noten ustedes lo que acabamos de leer. Esto ocurre para que se sepa que no eran de nosotros y para que se sepan quiénes no son de nosotros. El punto es que a veces el Señor permite la revolución de un falso maestro que en realidad muestra quiénes son los que no son, porque son los que lo siguen. Quienes siguen sus mentiras. Por eso es que dice la palabra, y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los desertores dan evidencia de una falta de regeneración. Es Dios quien permite esto y lo hace con el propósito de filtrar y de purificar a la iglesia. Los verdaderos quedan anclados porque reconocen las diferencias entre la mentira y la verdad. Los verdaderos permanecen hasta el fin. Yo te invito a que vayas a San Juan 10, 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si hay algo que justifica la vida eterna en alguien, es la permanencia en la verdad. Ese concepto de que se apartó hace 40 años, pero pobre, es por el mal testimonio que le dieron en la casa, en la familia. Mire, el que se apartó por 30 o 40 años es porque se fue del lugar a donde no correspondía estar, porque no tenía vida. Hay que orar por ellos, pero no engañarse de que la persona se aparta bien y va, porque en realidad, si hay algo que Dios establece, es que Él preserva a sus hijos hasta el fin. Los anticristos niegan la fe. Eso es lo que dice como característica principal. Es el que niega que Jesús es el Cristo. Eso es lo que dice Juan. Da otra evidencia de quiénes son. Son los que se apartan de la comunión, son los que niegan la fe de Jesús. Esto quiere decir que no tienen una visión correcta de la persona de Jesús y de la obra de Él. La salvación verdadera solo es posible aceptando a Jesús como el Mesías ungido de Dios. La salvación verdadera es posible cuando el creyente afirma que Jesús es el único ser Dios y hombre. La salvación es verdadera cuando la persona obedece la palabra. Resalta Juan entonces que los que no son verdaderos descreen a la Trinidad y lo expresa poniendo al Padre y al Hijo en igualdad. El Señor en el Evangelio dice: yo y el Padre uno somos. El problema es que ellos decían creer en Dios,
pero decían que Jesús no era Dios. Por lo tanto, una persona que tiene esta convicción atenta contra la Trinidad, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y lo que Juan está diciendo aquí es, vean cómo rompen la Trinidad. Y esto es porque no son verdaderos. El que niega al Hijo, dice Juan, tampoco tiene al Padre. Es tremendo. Negar al Hijo es no tener al Padre. Ahora, usted puede decir, bueno, pero eso es negar que Jesucristo... ¿Qué querés negar? Si negás que Jesucristo ha venido en carne, tenés el espíritu del anticristo. Si decís que el Cristo que vino es solamente carne y no es Dios, tenés el espíritu del anticristo. Porque en realidad eso es no tener al Padre. Lo que la Escritura dice es que tener vida es entender que la trina deidad es la que salva. El Padre es el que escoge, el Hijo es el que compra al pueblo escogido en la cruz, el Espíritu Santo es el que lo santifica, regenerándolo. Y en tercer y último lugar, los anticristos tratan de confundir a los fieles. Os he escrito esto sobre los que os engañan, versículo 26. Los falsos maestros persisten en tratar de descarriar a los fieles, pero Dios los protege. Y ellos no los pueden hacer descarriar. Jesús advirtió, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Y mi reflexión final para terminar es esta. Dime, ¿qué estás haciendo a favor de los más niños? ¿Te juntaste algún día de la semana a orar con el que está tambaleando en la fe? ¿Se te ha cruzado por el corazón visitar a algún hermano nuevo que puede estar bajo el azote del espíritu del anticristo, al borde de claudicar? Yo recuerdo cuando era muy niño, teníamos un perrito y que como todo perrito le llamaba la atención los pajaritos, pero a mi mamá le encantaban los canarios. Pero un día, cuando fue a cambiarle la comidita y a limpiar su jaula, abrió y el canario se escapó. Pero ¿quién estaba expectante así con las dos patitas abajo? El perro. Y certeramente abrió su boca y lo atrapó. ¿Qué actitud crees que tuvimos toda la familia? Decirle, dale Terry, no te tragues las plumas, pero dale, es tu comida de hoy. O abrirle la boca al perro para salvar al canario. Es obvio, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces vivimos desinteresadamente cuando el poder del sistema ha enturbiado la mentalidad de un hermano, cuando está apoyando ideologías perversas, pecaminosas, propias del anticristo, cuando está débil en los fundamentos de la fe, no nos interesamos. Dime, ¿qué haces, iglesia, para proteger al que está al borde de ser masticado por el lobo o el león? Es tu oración permanente clamar para que esta iglesia esté siempre predicando la verdad conforme a las Escrituras y que nunca se produzca una distorsión de la persona divina. Y por último, para terminar, si hay alguien en el auditorio que aún está siguiendo bajo la influencia de este espíritu, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y que te lleva a vivir dándole rienda suelta a los placeres y a los deseos, si todavía estás en el pecado sabiendo que estás obrando en contra de Dios,
practicando el adulterio, la mentira, la envidia, el odio, el rencor, la fornicación, la pornografía. Es que debes entender que Jesús es el Señor y el Salvador del que cree en Él. Y que si hay algo que impulsa a los seres humanos a vivir de esta manera, es el anticristo, que ya está en el mundo. La invitación del Señor es en esta mañana: ven, ven. El Señor te llama. Arrepiéntete de tu pecado, pide perdón. Entiende que Jesús es Señor y Salvador del que cree en Él. Y que cuando creemos en Él, tenemos convicción de pecado, peso, carga por el pecado, y nos arrepentimos de Él. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú proteges a la iglesia, a pesar de que el espíritu del anticristo está en el mundo y viene operando en el mundo. Tú pones en la iglesia tu palabra, el espíritu que la aclara, que la enseña, que la revela, y pones a hermanos que pueden predicarla y que pueden expresarla. Queremos clamarte, Señor, que tu iglesia sea cubierta y protegida de los falsos que intentan destruirla. Te rogamos, Señor, que la iglesia pueda presentar la verdad de manera fiel permanentemente. Te rogamos, Señor, que la iglesia pueda practicar una cultura de discipulado interpersonal, manifestando el amor de los unos por los otros, orando los unos por los otros, como tu palabra lo establece. Señor, te clamamos que esta embajada del reino aquí en Saldán pueda mostrar con claridad lo que creemos y por qué lo creemos, y que no nos asociamos con la perversión moderna porque sea moderna, porque al ser moderna no deja de ser perversión. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu palabra fielmente, a predicar de Jesús y a extender tu reino, hablando la verdad para que otros se salven. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.